¿Sí? Entonces, debo de tardar unos 40 minutos más o menos con este tema, porque es propiamente la parte teórica, luego 20 minutos de la dinámica y pasamos al tema final, que es el de la acción, que es como una media hora de lo que sería el tema, y luego unos 20 minutos a media hora con lo que sería la parte final de la dinámica. ¿Sí? Entonces de aquí ya nos seguimos de corridito. ¿Por qué unimos la parte del meditaxio y el horacio? Porque obviamente aquí estamos hablando de algo que es inevitable. O sea, cuando entramos en el proceso de meditación, ¿sí? Como vamos a ver ahorita y lo mencionamos en un principio, y permitimos que esa palabra de Dios entre en nuestro corazón y nos interpele y nos cuestione, va a suscitar una reacción. No solamente, digamos, a nivel orgánico, de que se sentí bonito, pues no. Va a suscitar una reacción en donde vamos a tener la necesidad de responder a Dios. Y en el momento en el que yo le respondo a Dios, estoy en el punto de la oración. ¿Por qué? Porque Él ya tomó la iniciativa, Él ya me habló. Ahora yo respondo a esa palabra que interioricé, es decir, que medité. En el momento de que yo le digo, me gustó, no me gustó, gracias, lo que le voy a decir, en ese momento entonces unimos los dos momentos, la meditación con la oración. Es una consecuencia. Entonces está como que meditemos y estemos diciendo, ¡ah, qué padre! Y luego los toques. Entonces por eso la dinámica de la meditación y la oración van juntas. ¿Okay? Muy bien, vamos a pasar entonces con el momento de Dios habla. ¿Cómo es que Dios habla? El Dios de la Biblia es un Dios que habla. ¿Sí? Dios mismo repite infinitas veces en su palabra: escucha, pueblo mío, yo te hablo. Él lo dice. Él quiere comunicarse con nosotros. Él lo hizo con su pueblo y lo sigue haciendo con nosotros, que somos parte de ese pueblo. Y lo hace de manera colectiva y lo hace de manera personal. Hay que asumir, hay que entender, hay que creer que Dios nos ama. ¿Cómo es que habla Dios? Dios habla a los oídos del corazón. Por eso decíamos que esa manera de escuchar a Dios y hablar con Él es algo que no se puede explicar, porque Él entra en comunicación directamente con nuestro corazón. Pero para poderle escuchar necesitamos de una disposición. Acuérdense que dijimos esta cuestión de recibirle, ¿sí? De acoger esa palabra. Ciertamente se trata de una manera diferente de la humana. Dios habla como escribe. Dice el texto de Jeremías 31:33. Pondré mi ley en su interior y escribiré en sus corazones. Anterior a esto habíamos visto cómo la palabra de Dios, lo que Él pedía al pueblo, estaba escrito en piedra. Y pareciera como que eso no hubiera sido suficiente para el pueblo. No entendía lo que Dios pedía. Y entonces el Señor dice que en delante su palabra va a estar escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que habla en el corazón. Y en otro texto dice, no será necesario que se instruyan los unos a los otros. Sí necesitamos la parte formativa, pero Él instruye interiormente, por eso habla el corazón. Esas respuestas que andamos buscando siempre fuera, basta con que hagamos un ejercicio de interiorización y descubrir a ese Dios que mora en mi corazón y que habla a mi corazón. La naturaleza del hablar de Dios cambia radicalmente del momento en que, después de la afirmación del prólogo que nos hace Juan en el versículo 1 del capítulo 1, pasa al del 1:14. De la palabra, al principio existía la palabra, la palabra se hizo carne. Esa palabra eterna, esa palabra que existía desde siempre, esa palabra que siempre estará, en un momento determinado, en la plenitud de los tiempos, se hace carne. Esa palabra ahora se puede verbalizar a través de la persona divina de Cristo. Dice en el capítulo 1 de la carta de Juan, el versículo 1 del capítulo 1, primera carta de Juan 1:1. Lo que existía desde el principio, ya vimos que es lo que existía, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso es lo que esta comunidad nos predica. Ellos tenían esta experiencia de esta palabra viva,
esta palabra que ahora se comunicaba. Los apóstoles, ¿verdad? Y algunos los que vivían en el tiempo de los apóstoles lo escuchaban directamente de aquellos que habían estado con la palabra y que habían escuchado la palabra y que habían visto lo que hacía la palabra. Era fácil todavía para los discípulos de los apóstoles, estamos en la época apostólica, tener como que más esa certeza de esa palabra porque me lo están comunicando esos primeros que convivieron con la palabra y que la escucharon y que pudieron tocarla, que pudieron estar con Jesús. Esa palabra que existía desde el principio. ¿Sí? Nosotros a la distancia, muchos años después, requerimos de la fe para verdaderamente nosotros entrar en esta dinámica de comunión con la palabra, de creer verdaderamente que Dios habla al corazón, que lo hace de una manera diferente, pero que lo hace. La palabra de Dios se ha convertido en un nombre. ¿Sí? Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. En este texto de la Biblia es muy bueno irnos. En este texto de la Biblia es muy bueno, es muy fácil de hecho ir haciendo una visualización de lo que la misma Biblia nos va diciendo y al final ver de quién nos está hablando. A ver, luego, por favor, Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salían de la boca una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí, gracias. Muy bien, fíjense. Para ver con quién es con quien entramos en contacto. Para ver quién es este que nos habla. Dice el texto que es alguien a quien se refiere como fiel y verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos dice que tiene un nombre. Dice, y su nombre es Palabra de Dios. ¿A quién se refiere esta imagen? A Jesús. Entonces, es este Jesús que es Palabra de Dios, que ese es su nombre, ¿verdad? El que nos habla, el que está queriendo entrar en este corazón para que nosotros le permitamos cuestionarnos, para que le permitamos ser interpelados, para que nos dejemos conmover por su mensaje. Es Jesús mismo, es la palabra de Dios, quien se comunica entonces con nosotros. Meditar sobre lo que Dios habla. ¿Qué es lo que busca Dios al estar en comunicación con nosotros? ¿Por qué entra en contacto con nosotros? Pues justamente para esto, para poderse comunicar. ¿Qué es comunicar? Es establecer un diálogo. Pero no es un diálogo hueco, no es un diálogo vacío, no es un diálogo superficial, ¿sí? Es un diálogo hecho de corazón a corazón. Entonces, es muy necesario que entendamos qué modo de comunicación utiliza Dios y cuál es la finalidad de esta comunicación. Él quiere entrar en contacto con nosotros para entablar un diálogo amoroso e íntimo. Quiere comunicarse a nuestro corazón. Se hace necesario que meditemos, que profundicemos con el corazón sobre aquello que Dios nos ha comunicado. Empezamos un proceso, ya brincamos de esa lectura a un proceso de interiorización del mensaje.
Estamos como abriendo las compuertas del corazón. Ven, Señor, y toma posesión de lo que es tuyo. Este corazón le pertenece a Dios. Ahí está Él. Lo que pasa es que no lo escuchamos, pero Él ahí está. La palabra que mejor define la meditación es una palabra muy rústica que normalmente no utilizamos mucho, por lo menos no tanto en los ambientes de ciudad. Quizá quienes tengan la posibilidad de estar en contacto con comunidades más rurales, a lo mejor esta palabra les suene, que es rumiar. ¿Sí han escuchado esta palabra, rumiar? ¿Cómo que nos suena rumiar? Masticar, ¿qué más? Escarbar, estar como que sí, estar repasando, como que es una acción que nos suena repetitivo, algo que se hace de manera constante. Muy bien, la expresión en hebreo de esta acción equivale a mascullar, palabra que tampoco utilizamos mucho. Pero el ejemplo que nos da es, por ejemplo, en la primera de Samuel 1:10, cuando, si ustedes se acuerdan, la mamá de Samuel, que es esta Ana, pues era estéril y no podía tener hijos. Y entonces va al templo, está Elí en el templo y ella está desbordada en llanto suplicándole a Dios. Cuando describe esta escena, el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el autor sagrado dice que Ana lo que está haciendo es rumiando, está mascullando esa angustia que ella siente. Entonces imagínense en ese sentido cómo es que ella estaba experimentando eso que le estaba sucediendo, ¿sí? Esa desgracia por la que ella estaba atravesando cuando va a solicitarle a Dios pues su favor. Anteriormente, por eso terminábamos así el tema de la lectura, citábamos Lucas 2:51, que es donde vemos a María haciendo algo que nosotros debemos de imitar. ¿Qué dice? Que ella meditaba estas cosas en su corazón. San Lucas utiliza una palabra griega que es simbalusa. A lo mejor ustedes han escuchado, en varias ocasiones el padre lo menciona, ha hecho homilías a este respecto de la palabra simbalusa, pero vamos a decirlo en términos más concretos, ¿verdad? Significa poner en orden, buscar el sentido profundo, una cosa bien importante, ir más allá de lo que se ve. Yo esto, por ejemplo, lo explico trascendiendo del momento de la lectura a la meditación, como si, hagan de cuenta que tenemos de lejos el texto sagrado y podemos ver línea tras línea. Pero el momento en el que yo voy acercándome a ese texto y busco ver más allá, es como si al momento en que se van acercando las líneas se abrieran y me dejaran empezar a ver lo que hay detrás de ese mensaje. Salud. Pero es el Espíritu el que va a permitir que yo pueda percibir y captar de Dios ese mensaje, eso que podemos leer entre líneas. Es lo que el Espíritu capacita a cada uno de nosotros a poder descubrir o poder permitir que el Señor nos revele a través de su palabra. Cuando Dios nos habla, es necesario, como María, hacer una verdadera simbalusa, o sea, hacia adentro, ¿sí? Es necesario entrar al propio y al corazón de Dios para que sus palabras entren en el nuestro. Hacer una simbalusa con la palabra es ir más allá de lo que se puede ver con los ojos físicos. En el momento de la lectura es lo que están viendo nuestros ojos físicos, nada más. La memorización es lo que no pudimos hacer después de hacer un ejercicio con nuestros ojos físicos, ¿sí? Lo que le sigue, la meditación. Esto es justamente de lo que estamos hablando en este momento. Es momento de meditar sobre lo que dice Dios. Me gustó mucho esta imagen de este corazón así como que aprisionado completamente por la palabra. Un corazón que tiene la palabra en él y que lo aprisiona, que lo conserva como algo que no quiero dejar ir. Está en mi corazón. La meditación es el momento que presume una apropiación del mensaje y entonces es cuando se entiende que por medio de su palabra Dios me habla a mí, me lo apropio el mensaje, es para mí. El Señor está suscitando en mí esa sensación
de que me hable. Estoy empezando verdaderamente a sentir cómo Él se está comunicando conmigo. Ya no solamente lo que leí, sino algo, un sentimiento que empieza a invadir mi corazón y en donde verdaderamente siento que esta palabra está entrando en mí y me apropio del mensaje. Es mío, lo acojo. Ya no solamente como palabra de Dios que recibo con reverencia, sino que ahora acojo en mi corazón. Por ello, este momento es el indicado para preguntar a Dios: ¿qué me dices a mí? Aquí es donde empezamos a profundizar. Señor, ¿qué me dices a mí? ¿Qué mensaje referido al aquí y ahora propone este pasaje con la autoridad que le da el ser palabra del Dios vivo? Meditar es hacer que la palabra pase de la boca, que es lo que hacemos en el ejercicio de lectura, y se instale en el corazón. Fíjense, hay quienes hacen incluso la propuesta de que la palabra verbalizada es como la palabra, podríamos decirlo, que se nutre del aliento de Dios, que le llaman el ruá, que es bueno que nosotros leamos en voz alta. Por eso que es mejor si estamos en soledad, ¿verdad? Y si pues hay alguien más ahí que nos hace ruido, pues bueno, pues va a escuchar lo que estamos diciendo, porque es como que el aliento de Dios cuando nosotros la verbalizamos, la proclamamos, la palabra. A mí me gusta mucho, cuando hago oración, me gusta mucho verbalizar la lectura. Me es mucho más fácil identificarme y digo, yo no soy la voz de Dios, pero me gusta pensar que pues así es como Dios me habla, o sea, Él me está dirigiendo sus palabras, entonces normalmente lo verbalizo. Entonces, esa es la lectura. En la meditación va a pasar de mi boca y va a instalarse a mi corazón, así como aparece aquí en la imagen. Aprisiono ese mensaje, lo guardo como algo valiosísimo en mi corazón. Es momento de meditar sobre lo que Dios dice. Se medita reflexionando. Nos pueden ayudar algunas preguntas como las siguientes. ¿Qué es eso en particular que llamó mi atención? ¿Por qué me siento atraído hacia ciertas palabras o frases? ¿Qué diferencias y parecidos hay entre lo que estoy leyendo y mi vida? ¿Qué cambio debiera hacer en mi vida? ¿Qué debería de crecer en mí? ¿Cómo me siento con esto que descubro que Dios me dice? Fíjense, estoy cuestionando, todavía no estoy contestando, pero tengo que permitir que la palabra me interpele, me cuestione, me haga preguntas, que al final de cuentas pues es Dios mismo el que me está ayudando a que entre en ese proceso de la simbaluza, que salgan al descubierto esas cosas que a veces ni yo mismo soy capaz de descubrir. Yo tengo mucho la tendencia a que en oración yo le pido al Señor que me ayude a descubrir esas cosas que ni yo misma soy capaz de descubrir. Él conoce mi corazón hasta el último rincón. Yo puedo engañarme a mí mismo, pero el Señor, pues obviamente no va a permitir que yo me engañe. Pero yo tengo que pedirle: Señor, tú haz que eso que mi corazón tiene reservado, que no ha salido a la luz y que no es bueno ni provechoso para mí, haz que salga a la luz, para que lo pueda yo combatir, para que aquello que no te agrada y que está oculto en mi corazón pueda ser erradicado. Pero a veces no somos capaces de confrontarnos con lo que hay dentro de nuestro corazón, y eso es lo que debemos de permitir a la palabra, que nos confronte, que nos ayude a descubrir eso, ¿verdad?, que Dios nos pide, para que al final de cuentas el corazón se vea libre de todas aquellas pasiones, de todos aquellos afectos que dañan nuestra alma, que no nos permiten crecer espiritualmente, que no nos permiten entrar en comunión con Él, ¿sí? Y entonces, descubriéndolos, Él nos va a ir diciendo cómo vamos a ir quitándolos de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él venga a tomar posesión completa de lo que le pertenece. Pero para ello necesito la ayuda del mismo Dios. Su palabra me ayuda a cuestionar. Es momento de acoger con el corazón esas palabras y descubrir lo que Dios me quiere decir. Entonces encontré esta imagen, ¿verdad? Y dice arriba, no se entiende muy bien, solamente la palabra de Dios puede hacer esto. Es como que salen, ¿verdad?, las palabras de la Biblia y te abrazo. Y de veras,
A lo mejor quienes ya lo han experimentado aquí, pero si se siente el abrazo de Dios, si se siente su amor, si te sientes acogido, sientes el calorcito del amor de Dios, te sientes cubierto por su amor. O sea, entiendes verdaderamente en este momento que meditas que es Dios el que te está hablando, es Dios que se está comunicando contigo, que está empezando a suscitar en ti una reacción. Pero necesitas apropiarte del mensaje, necesitas dejarte abrazar. Imagínense que esa imagen está, ¿verdad? La palabra, esto está así, ¿no? ¿Qué es lo que hace ella? Ella también lo hace. Se está dejando abrazar. Acuérdense que al final de cuentas la iniciativa siempre es de Dios. Nosotros podemos o no dejarnos abrazar por la palabra. Ella está para eso, para extendernos sus brazos amorosos. Pero podemos no dejarnos abrazar por la palabra. Podemos desperdiciarla, podemos incluso despreciarla. ¿Por qué brincamos luego la oración? Porque hay una reacción. O sea, en el momento en el que yo dejo que esa palabra me envuelva, que yo la cojo, la abrazo, entiendo que el Señor está queriéndome decir algo. Voy a brincar a la oración. Ya lo interioricé, ya permití que me cuestionara. Yo les aseguro que en el momento en el que ustedes sienten eso, algo le van a decir a Dios. Algo. En el contexto que leímos con anterioridad sobre el anciano Simeón, cuando recibe en sus manos al Salvador, a la palabra de Dios, vemos que la consecuencia lógica a este recibimiento, a este acogimiento, a este apropiarse de la palabra, de este mensaje divino, es la respuesta del hombre. ¿Qué es lo que hace inmediatamente después Simeón de que recibe en sus manos a Jesús? ¿Perdón? ¿Qué? Verbaliza, habla con Dios. O sea, es lo esperado de aquel que en la actitud de Simeón acoge la palabra. Y entonces él siente que Dios le está hablando a través de este acontecimiento. Y siente esta conmoción, se siente enternecido hasta las entrañas, hay una reacción, y entonces él entiende que es la promesa hecha al pueblo de Dios, y por eso entonces alaba a Dios a través del cántico, uno de los más hermosos que nosotros conocemos, que es el que aparece en este texto de Lucas 2 del 29 al 32, ¿sí? Simeón, profundamente conmovido por el momento que él estaba viviendo, atesora este regalo de Dios y se dirige a él, decimos, en uno de los cánticos más hermosos que encontramos. Así es, ante la palabra de Dios, ante el Dios vivo que nos habla aquí y ahora, como él sabía y estaba cierto que Dios le estaba hablando en ese momento, al hombre corresponde, después de haber acogido la palabra, una respuesta. Y no tenemos que esforzarnos. Va a ser algo, vamos aquí, bien hecho, la meditación. ¿Cómo decimos que se llama el momento de la meditación? Meditación. Dios habla. Pues que en el principio dijimos, lectura con las condiciones que ya platicamos, la meditación en esa actitud de recogimiento, de aceptación, de atesoramiento del mensaje, de involucramiento con la palabra, de permitirle abrir nuestro corazón, estar desnudos delante de la palabra, y la consecuencia lógica es la respuesta del hombre. El hombre responde. ¿Qué responde? En cada quien de aquí. Yo no puedo cuestionar lo que cada uno de ustedes le pueda decir el Señor en este texto que estamos leyendo, porque es algo que está solamente entre cada uno de ustedes y Dios. Es un diálogo solamente entre dos, ¿sí? Cuando el hombre habla a Dios, fíjense, el uso más encumbrado, la manera en la que más podemos honrar a Dios a través de su palabra es servirnos de ella misma para entrar en diálogo con Dios.
¿Cuánto amor no nos tiene nuestro Dios? Que Él mismo pone las palabras que necesitamos para poder entrar en comunicación con Él. Él sabe de nuestras limitaciones, sabe que Él tiene un modo de pensar y nosotros tenemos otro, pero por eso se encarnó, para poder entrar en una plena comunicación con nosotros. Cuando nosotros afirmamos según nuestra fe, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado, pero no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Entonces, este Dios es el que entra en diálogo con nosotros y la misma palabra nos da las palabras para poder entrar en comunicación, para podernos entender. En definitiva, ¿para qué? Para entrar en oración. Ese es el diálogo. La característica de este diálogo es que es un diálogo entre dos que se aman. Del amor de Dios nosotros no podemos dudar. Aquí lo que entra en cuestión es el amor que nosotros le tenemos a Él. ¿Qué tanto le amamos? Bueno, el Señor sabe también de nuestros trabajos, sabe de las complicaciones propias del ser humano, sabe de esos obstáculos que encontramos en el camino para poder entrar en comunicación plena con Él, poder entrar en comunión con Él. Y entonces por eso el Señor pues hace este espacio. Por eso el Señor busca que la oración sea un diálogo amoroso. Por eso Él sabe que necesitamos de esto para que nuestro amor se perfeccione. El amor de Él es perfecto, el de nosotros es perfectible. ¿Sí? El hombre no es nunca tan auténticamente el mismo como cuando habla con Dios. Hebreos 4:13. Ya se me tardó en desenfundar la espada. Hebreos 4:13. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Vuelves a ver lo ultimito? Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Todo está claramente expuesto ante aquel ante quien tenemos que rendir cuentas. ¿Sí? Nunca somos más auténticamente nosotros que como cuando hablamos con Dios, porque a nada le queda oculto, como les decía yo ahorita. Hay cosas en las que nosotros mismos no reparamos y no nos damos cuenta, pero Él es como si Dios pudiera meter su mano, si lo ponemos en términos antropológicos, ¿verdad? Como si Dios pudiera meter la mano en el corazón y nosotros le permitamos que haga esto, que masculle también Él dentro de nuestro corazón y que vaya en busca de esas cosas que necesitamos remover y que Él mismo se va a encargar de sacar a la luz y decirnos cómo podemos hacer para poder hacer su voluntad. Y entonces Él permite que nosotros nos vayamos descubriendo nosotros mismos. En la medida en la que nos exponemos a esta palabra, es en la medida también en la que nosotros nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos. Dios mismo nos da palabras para poder hablar con Él. Él nos habla en su palabra, con sus palabras, y el hombre responde a esa palabra. Es lo que decía ahorita. A diferencia de todas las palabras humanas, las de Dios no se agotan con el uso y no cansan si se repiten cotidianamente. Una de las palabras que me gusta mucho utilizar con Dios es novedad. ¿Por qué? Novedad. Novedad, porque con Él todo es nuevo. En la Biblia siempre vamos a leer las mismas palabras, ¿cierto? No va a cambiar. El canon dijo aquí se cierra y estos son los libros y no se quita ni se agrega nada. Eso es palabra de Dios. Entonces, cada vez que regresemos nosotros a un texto específico, si yo leo Hebreos 4:13 hoy y lo leo dentro de una semana, ¿va a cambiar lo que dice la lectura? No. Lo que va a cambiar es lo que Dios me dice a mí. Entonces, Él siempre es novedad.
Y en esa medida nosotros somos capaces de comunicar la novedad de Dios, porque estamos refrescando nuestra relación, porque lo escucho lo que Él me dice, porque permito que hable mi corazón y escucho esa novedad que viene de Él. Es como le decíamos, así decimos cerca del amigo, ¿no? Cuando vemos al amigo, pues lo que queremos es ponernos al día, ¿verdad? Que si cambió de trabajo, que si